Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Aprovechando que la berenjena todavía está de temporada, vamos a preparar mutabal. El mutabal es un plato tradicional de la cocina siria y vendría a ser como un hummus de berenjena. Es súper fácil de preparar y con unos crudités o un buen pan es una muy buena opción para picar. En este caso vamos a preparar pan naan, que es un pan de origen hindú que no necesita horno importante y que combina muy bien. Vamos a empezar quemando la piel de una berenjena de unos 250 gramos y la vamos a cocinar al horno 30 minutos a 200 grados. Dentro del horno también vamos a cocinar un diente de ajo con piel, aunque lo vamos a añadir cuando falten 10 minutos para terminar, ya que 30 minutos lo quemaría. Si no tenéis soplete, podéis quemar la piel con los fogones, y si tenéis inducción o vitrocerámica en una sartén a alta temperatura. No os preocupéis por quemar la piel, ya que luego la vamos a desechar. Cocinarla de esta manera da un sabor ahumado que es básico para esta elaboración. 30 minutos después, la pulpa de la berenjena estará hecha. Con la ayuda de una cuchara o una puntilla vamos a retirarla y la vamos a poner en un vaso alto de batidora o de pie americano. Después vamos a añadir el ajo pelado, 80 gramos de tahina, 20 ml de zumo de limón, 10 ml de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Finalmente lo trituramos y listo. Para el pan naan vamos a mezclar todos los ingredientes: 250 gramos de harina, 150 ml de agua, 50 gramos de yogur, 5 gramos de sal, 5 gramos de impulsor y 5 ml de aceite de oliva. Simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes hasta integrar. El resultado es una masa muy blanda pero que no se pega. La vamos a cocinar en una sartén a fuego medio como si fueran unas tortitas. Ahora solo queda disponer en un plato, sazonar con comino molido, pimentón dulce o picante y un chorro de aceite de oliva y ya lo tenemos. Y ahora vamos a probarlo. Hacía mucho que no lo hacía. Normalmente siempre hago o compro hummus, que es algo más sencillo, pero esta versión con berenjena ahumada está tremenda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web, y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC8 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!